Boreal Televisión presenta. Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludos amigos, en el aire, Realidad en Contexto por Boreal Televisión, Voz Dominicana. Muchos temas hoy que vamos a compartir con todos ustedes aquí en su programa Realidad en Contexto. Bueno, la situación en Haití se torna cada vez más tensa y ahora, a raíz del anuncio del aumento del precio de los combustibles, la vecina nación vive una situación de inestabilidad social constante. Y es que están bloqueadas las calles, neumáticos encendidos. Allí se ve todo prendido en llama en la vecina nación. Esto ha obligado al gobierno dominicano a enviar tropas para salvaguardar la embajada, los intereses dominicanos en Haití, la embajada, la sede de la embajada. Entonces, el envío de tropas especiales a esa vecina nación y la advertencia la semana pasada que le hizo el presidente Luis Abinader a los ciudadanos de este país abstenerse de viajar a territorio haitiano y el bloqueo que le impuso a Claude Joseph, ex primer ministro haitiano, que venía para la República Dominicana acompañado de varios líderes de las bandas armadas que controlan territorio en Haití. De todas maneras, la República Dominicana envió tropas especiales para proteger su sede, la sede diplomática en Puerto Príncipe, Haití, a raíz de la escala de violencia que vive el país. Este medio de comunicación se hizo eco de que el equipo fue enviado en las últimas 2 horas como un plan de contingencia. Haití vive crisis política social que ha desatado violencia, convirtiendo al país vecino en el más vulnerable del continente, sobre todo para mujeres y niños. A la situación se ha sumado la escasez de combustible y el alza en los precios. El miércoles se registraron protestas contra los incrementos y los manifestantes bloquearon las calles de Puerto Príncipe con roca, neumáticos incendiados, rejas metal, dejando la capital sin tráfico. Escuelas y negocios, incluyendo los bancos, también cerraron sus operaciones, mientras columnas de humo se elevan por toda la ciudad de Puerto Príncipe. Está complicada la situación allá. La semana pasada el gobierno dominicano emitió una alerta mediante la que prohíbe la entrada a la nación al ex primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, así como varios líderes de las bandas haitianas, entre ellos Jimmy Cherizer Barbecue, Innocent Vitel Home Vitelon, Gam Vitelon, Torcel, Destina Renel Alia Tilapi, Gran Rabin y Wilson Joseph, conocido como Lanmo Joe, de la banda Los 400 Mauso. Ahí está el detalle, señores. Mire cómo se está complicando el asunto en la vecina nación y nos afecta a nosotros. Además de Claude Joseph, venían con Claude Joseph, Claude Celestín, conocido como Chen Mechan, y Chan Chen Mechan Correfur, Alexander Ezequiel Banspilat, entre otros, que acompañaban al ex primer ministro haitiano, que venían para el país. En los últimos meses, la violencia desatada por las pandillas ha provocado cientos de personas, lo que ha sido causante
del ahondamiento de la crisis política y de los derechos humanos en el vecino país, según ha estimado Human Rights Watch. Un informe de las Naciones Unidas registra que las pandillas han secuestrado y asesinado desde los primeros días de julio a cientos de personas en la capital, Puerto Príncipe. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas en Haití, 540 personas fueron secuestradas y más de 780 asesinadas entre enero y mayo de este año. En los últimos 5 meses del 2021, 3.096 personas fueron secuestradas y 668 asesinadas. Entre las muertes registradas en Haití o recientes, producto de la violencia, están de los periodistas haitianos Tyson Latigué y Francine Charle, ocurrida el domingo pasado. Latigué trabajaba para la TGen Journalist y Charle para la FNU. Ambos fueron atacados por una banda armada en la barriada capitalina de City-Solier, donde fueron paralizados junto con otras personas, fueron interceptados. De manera que la situación cada vez más tensa en la vecina nación, y esto ha obligado que el gobierno dominicano envíe tropas para salvaguardar la sede diplomática en la vecina nación. Una inestabilidad social producto de los últimos anuncios del primer ministro de Haití, el médico Ariel Henry, cuando anunció un incremento en el precio de los combustibles. Sumado a esto, la deteriorada condición económica del país, hambre, miseria, exclusión social y el pandillerismo que gobierna el territorio, que ha colocado las calles de ese país, las ha convertido en tierra de nadie, lamentablemente, y la situación es tensa y muy preocupante porque la tranquilidad del vecino país también representa un equilibrio para nosotros. O sea que vamos a esperar cómo el desenlace de los últimos acontecimientos en la vecina nación y ver cómo pueden apaciguar los ánimos producto del alza de los combustibles anunciada por el primer ministro de ese país, el doctor Ariel Henry. Miembros de la Cámara de Cuentas reiteran que no hubo acoso sexual, dicen ellos. Yo pienso que los miembros de la Cámara de Cuentas, especialmente el presidente, debe ser investigado porque no puede ser por pura casualidad la denuncia de una empleada del departamento jurídico de esa dependencia que dijo que el presidente de la Cámara de Cuentas la acosa y le hace propuestas indecorosas. Debe ser investigado. Pero ayer compareció a la Cámara de Cuentas, varios miembros de ese organismo compareció al Senado de la República y entonces el presidente del Senado, Eduardo Estrella, dijo que no se trató nada relativo a ese tema en la reunión que sostuvieron con los jueces de la Cámara de Cuentas. El senador Adriano Espaillat está solicitando $50 millones para alimentar y albergar a los inmigrantes que llegan desde Texas y Arizona. Hay una estampida de inmigrantes que están entrando por el estado fronterizo de Texas, fronterizo con México y también por Arizona. Y entonces ya todos esos inmigrantes que están en territorio norteamericano están demandando los senadores, entre ellos Adriano Espaillat, que se apruebe una partida de $50 millones a los fines de proveerle alimentación y alojamiento. Estados Unidos es uno de los países del mundo que tiene la mayor migración, no tanto de Latinoamérica, ni de Centroamérica, sino también de otros del continente árabe, asiático y otros países del mundo. Y cada vez más se hace insostenible que el gobierno norteamericano pueda sostener la ola de inmigrantes que llegan por la frontera con México, llegan de Honduras, de Guatemala y de todos los países del mundo, llegan ciudadanos ilegales por la frontera con México, más lo que van en avión y se quedan, porque muchos van con visa de turista y apenas
llegaron a territorio norteamericano y se quedan. El cónsul haitiano, el ex cónsul Edwin Paraison, consideró que el país se ha sobredimensionado al querer darle importancia a las declaraciones de Claude Joseph, ¿sí? Y otorgarle tanta importancia a estas declaraciones que hace el ex funcionario haitiano, Claude Joseph. Bueno, la ADP dice que faltó planificación para el inicio del año escolar. Y yo entiendo que sí. Creo que el inicio del año escolar en República Dominicana debe planificarse antes, por lo menos un año antes de iniciar las clases, para que todo esté listo, para que se pueda proveer cualquier situación en las escuelas del país. Porque ahora, en una semana, estaremos en el inicio del año escolar. ¿Pero qué resulta? Que las deficiencias se descubren también ahora. ¿Cómo pueden resolverse? Entonces, hay dos medidas que son calificadas como improvisación. La primera, el bono a los colegios para aquellos padres que no encuentren cupo en las escuelas. Y la segunda, alquilar locales para convertirlo en aulas. Son dos medidas. Una es menos saludable que la otra. Alquilar aula ya en medio del problema sería la más saludable, pero el bono a los colegios, que a lo largo de la historia lo que han hecho ha sido explotar a la familia dominicana con altas tarifas que muchas veces los padres no pueden pagarla, y ahora el gobierno premiarlo con un bono, eso es alimentar la privatización de la educación. No estoy reproduciendo la palabra del presidente de la ADP, es lo que consideramos nosotros. Ahora bien, alquilar colegios de esos que fueron cerrados fuera una salida un poco más satisfactoria a la problemática, y también todo aquel que tenga locales que puedan ser convertidos en aula hasta que se resuelva el problema de tantas escuelas paralizadas que hay. Ayer fue que me enteré que en el país hay más de 140 escuelas paralizadas. Y entonces ahí se explica la deficiencia. Más de 140 escuelas que no se le dio continuidad. También se anunció que el Estado tiene una deuda con los contratistas que tenían escuela asignada de más de 3.000 millones de pesos. Se dice también que hay escuelas que recibieron la partida de dinero y no hicieron ni siquiera la zapata, ni siquiera la primera línea de blog se puso en esas escuelas. Y de ahí que resurjan tantas denuncias y tantas deficiencias de cara al inicio del año escolar. Muy lamentable. Bueno, y tenemos la denuncia de que la esposa del senador de Montecristi, Moreno Arias, fue beneficiada con el bono a las familias necesitadas que dio el presidente Luis Abinader. Salió en la lista, señores, la esposa de Moreno Arias, el senador de Montecristi, y salieron otros riquitos del municipio de Villavasque, de ahí es Moreno Arias. Me dirían ahora que no lo sabían. ¿Y cuántos pobres necesitaban ese bono que no salieron en la lista? Tenía que salir la esposa del senador ahí, beneficiada con un bono de 500 pesos, que es un bono de hambre, de miseria, que si es con eso que van a resolver las necesidades de los pobres de este país, andamos mal. 1.500 pesos. Entonces, esa señora, esposa de un rico del municipio de Villavasque, es alcalde de ese municipio y hoy senador de la provincia San Fernando de Montecristi, salió con un bono. Óigame, pero ya esto pasó a la historia, señores. Y otros riquitos de Villavasque. Otros riquitos de Villavasque. Eso ha obligado
a la esposa de Moreno Arias a decir que se lo va a donar a una familia pobre, después del escándalo de ayer que fue publicado por el periodista Marino Zapete. Y así es que andamos. Pues entonces tenemos que revisarnos. Vamos a la pausa, regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.